Está con nosotros Juan Guevara, que está en una conferencia global de robótica educativa. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que ya vengo llegando a Houston. Estuvimos en Norman, Oklahoma. Y fíjate que los niños, yo no sé si tú tienes hijos, yo tengo dos hijas, y ahora vienen revolucionadas. Fíjate que niños de 7 a 19 años se dan cita en Norman, Oklahoma, donde fue la sede de la Conferencia Global de Robótica Educativa. ¿Qué es esto? Es una competencia en donde los niños tienen que construir robots y entonces en una pista estilo Amazon, estilo una bodega de Amazon, estos robots tienen que hacer diferentes funciones, tienen que avanzar hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, tienen que recoger obstáculos, ponerlos en ciertos lugares donde, en esta maqueta, haz de cuenta, y realmente lo que hacen es compiten programando a estos robots con Python, que para nuestro auditorio, tú sabes, es un lenguaje de programación que se ha vuelto muy común. Cuando yo tenía 7, 8 años, yo programaba en BASIC. Ahora estos niños están programando en Python, generan los componentes con plásticos, con motores, etcétera. Y entonces el robot tiene que de manera autónoma, con sensores visuales, con sensores de movimiento, determinar, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un obstáculo, me muevo a la izquierda, me muevo a la derecha, aquí tengo que recoger esta tarima miniatura con un pedacito de, olvídate, de una espuma, lo que sea, ponerlo en esta parte que es como una especie de bodega. Y estos niños generan unos diseños de robots que la verdad llaman la atención. Fíjate que estos eventos, Rodrigo, los auspicia la NASA, la Agencia de Seguridad Nacional, y una de las cosas que la NASA busca, por ejemplo, es los niños se les enseña a construir a estos robots desde chiquitos para que les interese la robótica, para que les interese la cibernética, y entonces ellos puedan de alguna manera empezar a idear nuevas ideas para los próximos rovers que están lanzando a Marte, misiones espaciales. Y obviamente el hecho de que un niño aprenda robótica a los 7, 8, 9 años de edad, pues les da una serie de habilidades muy importantes. No sé si tú alguna vez tuviste la fortuna o la desfortuna de programar. No, bueno, en otras épocas, pero pues sí, realmente complicado. Hoy realmente le dirías a Cloud o Claro. al ChatGPT Cowork o alguno de estos, oye, necesito programar en Python para esta unidad de un robot y pues ya prácticamente lo puede hacer. Pero yo creo que es bien interesante lo que mencionas en términos de que lo hagan los niños vinculado no solamente o utilicen la inteligencia artificial a generar textos, imágenes o que les haga la tarea, sino al mundo analógico, diría yo, es decir, que no es otra cosa que un robot, que por cierto, y algo positivo es que acá en México, digo, pues hay clases de robótica para niños igual, ¿no? Un poco con la Claro, misma claro. idea, y lo cual es muy positivo. Lo que te quería preguntar es, y digamos, los niños que van ahí van de manera libre, los lleva a la escuela, ¿cómo es el circuito? ¿O Sí. hay escuelas de Ahí te robótica va. que los llevan? No, fíjate que los niños van por parte de las propias escuelas y vimos niños de muchos países. No vimos, buscamos niños de México. Yo creo que las instituciones educativas en México deberían inscribirse a esta conferencia global de robótica para que puedan competir. Llegaron niños de Austria, llegaron niños de China, llegaron niños obviamente de los Estados Unidos. La escuela que iba representando a Texas se llama Westchester Academy, que está aquí, que es una escuela pública, por cierto, en Texas, en Houston, y lleva a los niños. Y una de las cosas, hablando de cloud y programación de código con inteligencia artificial, una de las cosas que les prohíben es crear el código 100%. Ellos tienen que crear un código, lo pueden revisar con la inteligencia artificial, inclusive los instructores tienen que ver la forma en la que hicieron el código. Y esto es para que los niños aprendan a programar y entonces a través de código asistido, es decir, a través de un Claude, a través de un ChatGPT, puedan revisar su código de manera que lo puedan perfeccionar.
Pero una de las reglas que los puede descalificar muy rápido es que si le dicen a un prompt, genérame el código para que el robot prenda las luces y verifique esto, automáticamente es una descalificación. Parte de lo que tienen que hacer es mostrar cómo hicieron el código, explicarlo y decir, mira, tuve estos errores y además tuve la oportunidad de platicar con Claude, platicar con ChatGPT, depurar el código y hacerlo funcionar. Pero además, quiero decirte que estos niños, que es una de las habilidades que creo que es muy importante, es presentan un trabajo de investigación a los maestros, a la gente de la NASA, etcétera, en donde les dicen, esto es lo que nos ha funcionado, esto es lo que no nos ha funcionado, de manera que todo el mundo aprende. Y el hecho de hablar en público, bueno, pues tú eres un máster, estás a millones de personas todos los días. Pero para un niño de 9 años o de 10 o de 15 que está empezando a desarrollar este tipo de habilidades para hablar en público, el que tenga que presentar un trabajo de investigación ante maestros, ante niños de otra edad, de su misma edad, etcétera, pues les da una habilidad importante que es el hablar en público, expresarse bien, pero además el hecho de trabajar en equipo y sobre todo el tolerar y el pensar con estrés, el pensar en una situación en donde tienes que entregar, tienes que competir de manera rápida y sobre todo el hecho de tolerar la frustración, porque tú no sabes cuántas veces vimos que los robots se atoraban, no hacían lo que les habían programado, etcétera, porque pues, había una falla de programación, había una falla de distancia, etcétera. Y eso, el volver a hacer las cosas una y otra vez, pues les da una habilidad que es la resiliencia, el decir, bueno, no me venzo a la primera, ya no pude, etcétera, sino que tienes que estar una y otra vez el compitiendo, pero es una competencia muy amistosa, inclusive los niños se ayudan entre sí, algo que me dio mucha paz, si tú quieres, me gustó mucho, es que cuando alguien lo eliminan, los niños que siguen ahí les dicen, oye, mira, esto es lo que hiciste mal, yo hubiera hecho esto de otra manera. E inclusive se ayudan entre sí, cosa que es una competencia entre comillas, pero es una competencia muy amistosa con la idea de fomentar la robótica. Y en México creo que hay un gran potencial, Rodrigo, para que los niños aprendan robótica, para que los niños aprendan cibernética, para que sepan que esto es uno de de las múltiples habilidades pues que no va a quitar la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial va a coadyuvar a que estos niños, adolescentes, adultos que aprendan robótica, en primer lugar les vaya muy bien, porque hay pocos, y en segundo lugar, que utilicen la inteligencia artificial y que no amenace su puesto, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuál fue el primer lugar o cómo se identificó los robots más sofisticados que pudiste ver que hicieron los niños? ¿Qué edad tienen, Mira, por cierto? Entre 7 y 19 años de edad. Ah, o sea, puede ¿Sí? haber unos ya Ya, grandotes. Ah, pues ya a los 18. ya, Sí. sí, sí, ya más hechecitos. El robot que ganó el primer lugar es un robot que la NASA va a estudiar para llevar a Marte. O ¿Y sea, qué a ver, hacía? fíjate, Ajá. pues es un robot que lo hizo la Universidad de Oklahoma y es un robot que prácticamente tenía la capacidad de ser autónomo. ¿Qué hacía? Bueno, pues utilizaba sensores, utilizaba sistemas de inteligencia artificial, determinaba el terreno, etcétera, cosa que me llamó mucho la atención. Y el segundo lugar lo ganó una escuela aquí en Houston que se llama Webster Academy, en donde funcionaron los robots muy bien porque se hablaban entre sí. Ah, Algo que hizo, que se les ocurrió a estos niños del segundo lugar, es que los robots se comunicaran para que no colisionaran entre sí y no hubiera conflicto a la hora que estaban en el mapa, en el mapita que les ponía, ¿no? Entonces, esas dos cosas les llamaron la atención porque pues, se comunicaban a través de Bluetooth, se comunicaban entre ellos y eso hacía que pudieran trabajar en conjunto, cosa que se les ocurrió a ellos. Entonces, vienen ideas muy interesantes de estos niños que la verdad es que, te digo, vienen mucho más revolucionados, creo yo, ahora, y eso me parece una forma importante porque estas ideas pueden ser incorporadas en sistemas de diseño espacial, en sistemas de diseño de manejo de bodegas, en sistemas de administración de inventarios. Y yo creo que la automatización de las bodegas, así como la exploración espacial, pues viene con la robótica y con la inteligencia artificial. sí, justo ahora estaba escuchando un podcast que le recomiendo al público que nos escuche que se llama China Talk. Es bueno. Y hablaban de Es muy bueno. Unitree, que es esta compañía de robots.
y estaba fascinante porque hablaban cómo DJI, la compañía de los drones, pues empezó a masificar los drones, mejorando la calidad, etcétera. Hoy China es el jugador pues más importante en drones por mucho. Estados Unidos está lejísimos y otros países. Y ahora Unitree está haciendo exactamente lo mismo con los robots. Entonces, pues el hecho de que estos niños puedan saber cómo funcionan las cosas, el hardware, y luego cómo se combina con el software, pues es fantástico. Y como dices, pues un buen llamado para que, bueno, pues los que tienen el privilegio lo puedan hacer con sus hijos, es decir, llevarlos por aquí. Hay algunas clases de robótica y sobre todo, bueno, pues que esto pudiera tener más amplia aceptación, porque como dices, hay muchos, lo que nos describes, pues algo muy positivo. Juan, siempre un gusto, nos vemos la otra semana. Órale, saludos, un abrazo. Gracias. Ahí escuchamos a Juan Guevara hablando de esta conferencia global de robótica educativa y qué contraste, ¿no? Y la nota principal del Excelsior ante anomalías, UNAM revisará examen virtual, porque obviamente pues, se ve que utilizaron inteligencia artificial. Máximo puntaje se triplicó. Entonces, bueno, pues sí, así pasa.